las integrales definidas. Bueno, nosotros habíamos empezado trabajando con el teorema fundamental del cálculo y habíamos dicho que si teníamos desde A hasta B y esta área que aparece acá, esta área que aparece acá, que geométricamente relaciona lo que está debajo de la curva sobre la recta X y entre las rectas X igual a A y X igual a B, y obteníamos esa región que encontrábamos ahí. Para eso habíamos hablado que inicialmente tomábamos un punto XY y en ese punto colocábamos un pequeño rectángulo cuya base es de X y cuya altura es Y. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos allá era una franja de Y de X que era un diferencial de área, pero se puede presentar esta situación. Supongamos que tenemos ahora así. Una curva en este sentido. Y yo tengo una región así. Y estoy interesado en hallar el área de esta zona, que viene así, hasta acá. O sea, básicamente, entre C y D, quitemos A y B para que no nos vaya a distraer. Entonces, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Podemos colocar una franja horizontal. Esta franja horizontal es ahora un rectángulo muy pequeño, pero ya no está vertical, sino totalmente horizontal. Y ubicamos un punto XY y esta curva es f de X. Entonces, el área de ese rectángulo que aparece ahí será la distancia que hay de acá hasta acá, que es X, ahora ya no es la altura Y, sino la longitud X, y el diferencial en el sentido de las Y de Y, para que me quede entonces este rectángulo totalmente definido. Entonces sería X por dy. Y de que en el anterior es Y de X, ahora es X de Y. Entonces, la nueva integral que va de C a D, observen el barrido, ya no es de A hasta B, sino de C hasta D, de X de Y, será igual al área que estamos buscando para este caso. Vamos a hacer un ejemplo ahora con un barrido en el sentido vertical y no en el sentido horizontal como veníamos haciéndolo. Tomemos un caso y nos dicen calcular el área de encerrado por esa cuarta parte de una circunferencia
haciendo una integral con un barrido totalmente vertical. Entonces vamos primero a ubicar un punto XY, y en ese punto tenemos nuestro diferencial de área con dy, y de acá hasta acá x. Como esta es la ecuación de una circunferencia, tiene radio 3, luego este punto acá será 3,0 y este punto acá arriba será 0,3. Y vamos a mirar el barrido en este sentido de 0 hasta 3. Entonces nos quedaría integral que va de 0 hasta 3 x de y. Pero la integral la tengo que dar toda en función de y, porque el diferencial es en y. Los límites los tomamos en relación a y, en relación a y. Cuando trabajo de x veo los límites en x, cuando trabajo con de y, los límites en y. Muy bien. Ahora, necesitamos a x en función de y. X que sea una función de y. Entonces hay que despejar x de acá y tendríamos lo siguiente. X cuadrado es igual a 9 menos y cuadrado. Como necesitamos la parte positiva, nos quedaría x es igual a la raíz de 9 menos y al cuadrado. Solamente la parte positiva. ¿Y esto en qué se transforma? De 0 a 3, raíz de 9 menos y al cuadrado de y. Y ahora sí, todo está en función de y. Entonces, integral de 0 a 3 será igual. Por favor, hagan esa integral, a ver cómo les va. Es igual a 1 medio de, en este caso es con y, tendríamos y que multiplica la raíz de 9 menos y al cuadrado, más arcoseno, o sea, 9 arcoseno de sobre 3. Muy bien, entonces esa sería la equivalencia a la fórmula que tenemos en nuestras tablas. Y esto lo escribimos así. Va de 0 hasta 3. Y. Va de 0 hasta 3. 1 medio. En el límite superior. Sería entonces, tenemos 1 medio reemplazando 3 raíz de 9 menos 9. Más 9 arcoseno de 3 sobre 3. Esto menos, ahora en 0. Entonces sería 0 y el otro sería, no, más 0. Tendríamos. Esto será igual a 1 medio, 0, y tenemos arcoseno de 1 es pi medios. Entonces nos quedaría 9 por pi medios. Total nos daría 9 pi cuartos. Entonces, estas serían las integrales que corresponden a un barrido en el sentido vertical. Miremos otro caso. Veamos el problema número. Tenemos el siguiente. Tenemos una circunferencia
que tiene corrimiento en Y, tenemos un corrimiento, y ese corrimiento correspondería aquí al centro, que sería 0,1. El radio de esta circunferencia, como se observa, es igual a 1 y corresponde a este valor. Bien. Además, tenemos una curva que pasa por acá, vamos a retocarla en rojo, y hace esta. Esta curva me recuerda la curva que se llama la curva de la bruja Agnesi. Ok. Y corresponde a esta ecuación. Hay una zona definida que ustedes pueden ver acá y por acá, que son simétricas y congruentes. Nos piden hallar el área de esas zonas sombreadas. Entonces, es importante primero mirar qué tipo de integración vamos a hacerla, si un barrido en el sentido de las X, un barrido en el sentido de las Y. Y también mirar esta intersección y esta intersección que aparece acá. Necesitaríamos resolver este sistema, ¿no?, de tal manera que nos dé una limitación, nos dé la limitación de la región. Entonces tenemos primero una circunferencia con corrimiento en Y, que es esta. Y tenemos una curva como la siguiente. ¿Cómo resolvemos esto? Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. De acá podemos describir 1 más x al cuadrado es igual a 2 sobre y. Por lo tanto, x al cuadrado será igual a 2 sobre y menos 1. Este señor lo vamos a reemplazar acá. Y nos quedaría 2 sobre y menos 1 más y menos 1 igual a 1. Y todo quedaría en función de y. Tratemos de resolver esto. Multipliquemos todo por y. 2 menos y más y por y menos 1 al cuadrado igual a y. Y acá me quedaría 2 más y que multiplica y al cuadrado menos 2y más 1 es igual a 2y. De este nos quedaría entonces 2 más y al cubo menos 2y al cuadrado más y igual 2y. Organicemos una ecuación cúbica y miremos qué podemos hacer con ella. Menos 2y menos y más 2 igual 0. Y vamos a aplicar división sintética. De chequear acá si y
es igual a 1 y apliquemos lo que es el teorema del residuo, el teorema del factor, etcétera, que podemos capitalizar acá de las matemáticas anteriores. Tendríamos 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado menos 1 más 2 igual. Tendríamos entonces que esto sería igual a 1 por acá, menos 1, 0. Entonces, tenemos una raíz. Si es una raíz, entonces esto sería un factor. Tendríamos entonces y menos 1 por algo, no sé qué, lo que quede es un factor. Luego y igual a 1 es una solución. Si miramos rápidamente acá, vemos que a esta altura valdría 1 y a esta altura y valdría 1, porque es una de las soluciones. También podemos escribirlo así: 1 menos 2 menos 1, 2, y hacemos la división sintética y decimos y igual a 1, bajamos 1, 1, 1 quedaría menos 1, menos 1 quedaría menos 2, 0. O sea que nos quedaría y menos 1, que correspondería al valor que tenemos acá, multiplicado por y al cuadrado menos y menos 2 igual a 0. Ok. El resto de la solución lo dejamos como tareita para que ustedes se entretengan ahí. Si y vale 1, ¿cuánto vale x? Si y es igual a 1, entonces tomo una ecuación de estas y digo que más fácil tomar la de la circunferencia y decir x al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado igual a 1, luego x es igual a más o menos 1. Entonces tendríamos para acá 1 y para acá menos 1. Entonces tenemos ubicados los puntos de corte, que sería 1,1 y acá menos 1,1. Pero realmente estamos interesados en el problema de la integral. Vamos a ubicarnos en ella. Tenemos una franja para hacer un barrido totalmente horizontal que iría desde acá hasta acá, desde menos 1 hasta 0. Pero también podemos hacer este. Y aquí tendríamos la otra. De 0 hasta 1. Y podemos también hacer un barrido en este sentido si se quiere, o podemos hacer un barrido en este sentido si se quiere, no hay ningún problema. Siendo este un de y por x y siendo este un de x por un y. Entonces, empecemos de la siguiente forma. Tenemos dos curvas. Tenemos que restar de la superior menos la inferior. Cuando hay dos curvas, entonces tendríamos, por ejemplo, de este punto a este punto, y tendríamos, considerando la simetría, de 0
a 1. La curva superior es esta. Entonces, llamémosla F1 de X. Y la curva inferior es esta, F2. Si yo quiero hacer la integral en el sentido vertical con el rectángulo horizontal, tendríamos lo siguiente. De acá hasta acá y de acá hasta acá. Solamente esa franja. Entonces tenemos una integral que va de 0 hasta 1. Esta función de acá es una función de y, porque está en el sentido horizontal. X igual a algo en función de y. Y esta sería otra función de y. Y sería la curva de la derecha menos la curva de la izquierda por un diferencial de y. Bueno, entonces vuelvo y repito. Para este caso, vertical sería la curva superior menos la curva inferior por un diferencial de X. Para este caso, tenemos la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Tenemos unas funciones que dependen de X y tenemos unas funciones, ¿no?, que dependen de Y. Tenemos dos curvas, X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a 1. Yo de acá puedo despejar X y trabajar con X de acuerdo a las curvas que tenemos acá, de la una o de la otra, o puedo despejar Y. Si yo despejo Y de acá, me quedaría Y menos 1 al cuadrado igual a 1 menos X al cuadrado. Como es la parte superior, tomamos la parte positiva, entonces nos quedaría Y menos 1 igual a la raíz de 1 menos X al cuadrado. Luego Y será igual a 1 más la raíz de 1 menos X al cuadrado. Y esta sería la función f1 de X. Ahora miremos, ese sería lo que corresponde a toda esta que está acá. Bien, ahora miremos la otra curva. La otra curva, como se sabe, es Y igual a 2, 1 más X al cuadrado, de acuerdo a lo que tenemos acá. Y igual a 2 sobre 1 más X al cuadrado. Ese vendría a ser f sub 2. Luego, f sub 2 sería 2 sobre 1 más X cuadrado. Entonces, la integral, regreso aquí, donde yo quiero hacer acá el área de esta zona, me quedaría así, de 0 a 1, entonces sería integral de 0 a 1 de la función superior 1 más raíz de 1 menos
x cuadrado menos la inferior 2 sobre 1 más x cuadrado de x. Tenemos integral de 0 a 1 de x más integral de 0 a 1 raíz de 1 menos x cuadrado de x menos integral de 0 a 1 2 sobre 1 más x cuadrado de x. La primera integral nos daría 1, ¿verdad? Sería, la integral de dx es x entre 0 y 1, nos daría 1. Más, la siguiente integral. Muy bien, 1 medio por x más arco seno entre 0 y 1. Menos 2 veces, esta sería la integral de un arco tangente, ¿verdad? La de un arco tangente de x entre 0 y 1. Empecemos. La primera daría 1 menos 0 da 1, más. La siguiente, evaluado en 1 daría 0, daría arco seno de 1, daría pi medios. Menos, evaluado en 0 daría 0, 0. Menos, 2 veces. Arco tangente de 1 sería pi cuartos. Y arco tangente de 0 sería, esto está multiplicado por 1 medio, ¿verdad? Acá. Total, ¿qué nos da? 1 más pi cuartos menos pi medios. Igual a 1 menos pi medios. Luego hemos hallado el área. Esto daría pi cuartos, ¿verdad? Porque sería pi cuartos menos 2 pi cuartos sería menos pi cuartos. 1 menos 2 pi cuartos sería el área de una sola región. Como tenemos dos regiones sombreadas, la respuesta sería 2 veces 1 menos pi cuartos igual a 2 menos